Génesis capítulo 4, versículos 1 al 16. Y conforme lo vayan encontrando, o lo vayan viendo en la pantalla, les invito a ponerse de pie y vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y nos juntamos todos en el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche porque tú nos has concedido la vida. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Nos liberaste de la culpa del pecado. Nos libraste de esa carga terrible, de la consecuencia final del pecado. Pero, Señor, ahora batallamos contra él. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí presente, pero confiamos en tu Santo Espíritu que nos ayuda a vencer, que nos da la victoria de día en día en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que tú ayudes a cada uno de nosotros a vencer en esta lucha. Que también, Señor, aquellos que han sido vencidos, Señor, tú les levantes, les restaures para la mayor gloria tuya, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros, nos des de tu poder. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En abril de 1912, el Titanic se hundió. La razón principal de su hundimiento fue una grieta en su casco que llevó al fondo del mar los sueños de muchos pasajeros, las esperanzas de muchos hombres y mujeres que iban a bordo, las metas de algunos que viajaban por primera vez a América, las ilusiones de aquellas personas que habían hecho algún negocio en Europa o que estaban a punto de hacer algún negocio en América. De la misma manera, el pecado es esa grieta que hunde sueños, hunde ilusiones, hunde buenos deseos, hunde aspiraciones. ¿Hasta dónde puede llegar a ser destructivo el pecado? ¿Por qué no se puede jugar con él? ¿Por qué tenemos que tratarlo tan pronto como sea posible? Porque una sola grieta en nuestra vida puede hundir finalmente todo nuestro barco y llevarnos hasta el fondo para el resto de nuestra existencia. En primer lugar, el pecado destruye sueños y esperanzas.
Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Llegó el primer niño nacido en este mundo. Eva lo vio como el inicio de la esperanza. Eva lo vio como ese varón que fue adquirido por Dios. Le dolió el haber tenido a ese bebé, pero tuvo esperanza en ese pequeñito. Dios le había dado a Adán y a Eva la esperanza de un redentor, y vio en este niño el inicio de esa esperanza. Llegó el segundo niño, Abel. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. No menciona la Biblia que haya hecho algo Eva, simplemente nació Abel. Fue pastor de ovejas, pero Caín fue labrador de la tierra. La esperanza estaba puesta en este pequeño, en Caín. Abel se dedicó a una actividad secundaria en aquel entonces. En aquel entonces no era tan necesario criar ovejas, no alimentaban a nadie, no comían carne. No había una gran industria de la ganadería, simplemente cuidaba a unos animales ahí. Pero Caín siguió los pasos de Adán. Adán era agricultor, Caín siguió a su papá, era agricultor también. Una actividad primaria, ¿de dónde va a comer la gente? Del fruto de la tierra. Todas las esperanzas y sueños estaban en este niño, Caín. El pecado daría al traste con todo eso. Todos los sueños que tendría Eva sobre su pequeño Caín, todas las esperanzas que tendría Adán sobre el pequeño Caín, más adelante serían destruidas totalmente por el pecado. ¿Cuántos sueños, cuántas esperanzas, cuántas metas de personas aquí en este auditorio se han roto por una mala decisión? Algunas veces la podemos seguir pagando por el resto de nuestras vidas. Otras veces ahí se queda en el primer momento. Pero ¿cuántos sueños se han roto? ¿Cuántas ilusiones de algo bello en el futuro simplemente ya no van a ser jamás por una grieta que no reparamos, por un pecado que no arreglamos? El joven que soñaba con ser un gran profesionista, pero cometió un error en su vida. El varón que deseaba servir a Dios, pero cometió un error en su vida. La señorita que soñaba con una bonita boda, pero todo terminó por un pecado. Aquellos que soñaban con un matrimonio que iba a durar toda la vida. El pecado destruye sueños. El pecado destruye esperanzas. El pecado destruye ilusiones. Había un joven atleta que entrenaba constantemente para las Olimpiadas, pero tuvo una pequeña lesión en su rodilla, una pequeña lesión. Él no le dio importancia, podía seguir corriendo, podía seguir entrenando, hasta que esa lesión se hizo grande y se acabó su sueño de ir a las Olimpiadas. Una pequeña lesión. No olviden, hermanos, que el pecado destruye sueños, destruye esperanzas, y es cierto, por la gracia de Dios iremos a casa a estar con el Señor. Pero cuántas veces, cuántos sueños que teníamos como cristianos, como hijos de Dios, van a quedar en el camino tirados, arruinados por el pecado. ¿Por qué no jugamos con el pecado? Porque el pecado destruye sueños, destruye ilusiones, destruye esperanzas para no volverse a reparar jamás. Es cierto, tenemos el perdón de Cristo, pero hay cosas que no vuelven a restaurarse ni por 1000 vidas que volvamos a vivir. ¿Por qué no jugamos con el pecado? Porque el pecado destruye algo que es muy especial. Dice versículos 3 al 7, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vean algo especial. Fue Caín el que tomó la iniciativa de hacer una ofrenda. Ustedes no ven a Abel diciendo: yo voy a hacer la ofrenda, y Caín observa a Abel y Caín va. No, es al revés. Es Caín el que toma la iniciativa de presentar una ofrenda, y su hermano miró el ejemplo de su hermano Caín y también va y hace una ofrenda. Pero la diferencia la hizo el pecado. El pecado hizo la diferencia entre lo que Caín ofreció y lo que Abel ofreció, en los resultados de la ofrenda de Caín y los resultados de la ofrenda de Abel. Dios miró con agrado una ofrenda y otra no. Unos han pensado en tres posibilidades por las cuales Dios se agrada de una y de la otra no. En primer lugar, algunos dicen, si uno piensa ahí, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mientras el versículo 3 nos dice que Caín simplemente agarró fruto de la tierra y se lo trajo a Dios. De Abel dice que trajo de lo más gordo de su trabajo, de lo mejor. De Caín no dice que haya traído lo mejor de su producto, sino que simplemente agarró del fruto de la tierra y lo trajo a Dios. De manera que la diferencia ahí estaba en la calidad. Abel trajo lo mejor y Caín trajo lo que sea. Abel siguió el principio del sacrificio de sangre revelado por Dios allí al final del capítulo 3, mientras Caín trató de traer lo que se le ocurrió para ofrendar a Dios. En el capítulo 3, cuando Dios viste a Adán y a Eva, deja la primera muestra de lo que es un sacrificio. Hemos visto en teología bíblica la historia de los sacrificios. Y el primer sacrificio que se ofrece está en capítulo 3 para cubrir el pecado, la vergüenza de Adán y Eva. Algunos también piensan que el problema fue la actitud. Abel actuó por fe, Caín lo hizo en incredulidad. Lo cierto es que el pecado no dejó que Caín pudiera reflexionar en la razón por la cual Dios no se agradó de ella. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es muy especial que Dios le hablara a Caín. Dios tomó la iniciativa y trató de hacer que Caín reflexionara. Reflexiona, Caín, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ha decaído te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Piensa en qué hay en tu corazón para que esto haya sucedido. No rechacé tu ofrenda nada más porque se me antojó. Piensa qué fue lo que sucedió. Dios fue bueno con Caín, tomó la iniciativa de hablarle, tomó la iniciativa de invitarle a reflexionar en la causa. Y además de esto, le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios es tan bueno que además de invitarlo a reflexionar en por qué estaba enojado, en por qué tenía que dar media vuelta, le advierte: si no corriges el paso, el pecado está ahí para devorarte. El pecado está ahí y va a tomar control de ti, pero tú todavía puedes dar media vuelta
y regresar. El pecado destruyó algo que era muy especial, la oportunidad de adorar y tener comunión con Dios. El pecado nubló el entendimiento y el sentir de Caín. Caín no pensó en la gran oportunidad que tenía, que Dios le hablara, que él se pudiera acercar a Dios, que Dios le dijera, cuídate del pecado, que Dios le dijera, reflexiona en lo que estás haciendo mal, da media vuelta. No lo pudo ver. El pecado es tan horrible que en lugar de ayudarle a pensar en dar media vuelta, lo llenó de coraje. Desechó la oportunidad que Dios le dio de dar media vuelta y corregirse. ¿Cuántas veces algo tan preciado como venir a la iglesia, como cantar juntos, como servir en un ministerio, como tener una convivencia entre hermanos, se echa a perder por el pecado? ¿Cuántas veces en lugar de tratar la causa que está en nuestro corazón, le damos rienda suelta a la amargura y nos amargamos contra la iglesia, nos amargamos contra los hermanos, nos amargamos contra todo mundo, pero no somos capaces de reconocer, fui yo, no ellos? Y anido amargura y anido coraje que lentamente nos va destruyendo. Había un buen músico que se creía tan bueno que un día decidió que podía tocar sin afinar. No fue bueno. El orgullo le cegó al grado de yo soy tan bueno que no necesito afinar, y estropeó la obra. El pecado no solamente destruye sueños y esperanzas, el pecado destruye nuestra adoración y comunión con Dios. El orgullo puede llegar a cegarnos tanto que en lugar de ver nuestro pecado, nos pasamos echándole la culpa a todos de lo que yo mismo estoy haciendo. Así de horrible es el pecado. Gracias a Dios por Cristo, que nos ha dado redención, pero así de feo es el pecado. Además de esto, el pecado destruye nuestras relaciones con otros. Dice versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aunque parece que después de que le hace las preguntas Dios a Caín, inmediatamente Caín termina su plática con Dios y se va corriendo a ver a Abel para llevarlo al campo. No sucedió así. La intención del texto es que el pecado fue tomando poco a poco el control de la vida de Caín. Empezó a anidarse en su corazón, a tener pensamientos. No lo sacó al campo luego. Lo empezó a pensar, lo empezó a meditar. Ya vimos que Caín no tenía la característica de poder ocultar su enojo, se le veía en la cara. Pero de una u otra manera empezó a pensar, empezó a anidar en su corazón más y más coraje contra Abel. Nunca llegó a pensar que el problema era su actitud, que el problema era su manera de ser, que el problema era su persona, sino que empezó a pensar, Caín me la hizo. Por culpa de Abel, Dios no quiso mi ofrenda. Hay que eliminar a Abel. Y empezó ahí lentamente, día tras día, ahí en los pensamientos. Pero después del pensamiento, después de anidar después de anidar ese pecado en su corazón, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, pasó de la mente a las palabras. Después de estar pensando mucho, un día lo invitó. Vamos al campo, vamos a dar un paseo. Pasó del corazón a la boca. No había manera para Abel no había manera de evitar, no había manera de saber qué estaba pensando Caín, pero Caín lo pensó y Caín llevó
primero a las palabras antes de llevar a la acción. El pecado pasó del corazón a la boca y de la boca pasó a los hechos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El pecado destruyó el corazón de Caín. El pecado destruyó la vida de su hermano. El pecado seguramente hirió profundamente a toda la familia. Si hoy en día, aún hoy en día, cuando un hermano mata a otro de sus hermanos, toda la sociedad queda escandalizada, toda la sociedad queda asombrada, triste. Ahora piensa en ese momento para Adán y para Eva. Uno de sus hijos fue asesinado. No había a quien echarle la culpa. Su propio hermano. ¿Cuántas veces no tratamos nuestro propio pecado y no cuidamos nuestra relación con Dios? Y en vez de tratar nuestro pecado y cuidar nuestra relación con Dios, empezamos silenciosamente a echarle la culpa a todo mundo de nuestra propia espiritualidad arruinada. Buscamos quién la paga. Buscamos quién fue el culpable de que yo no ore tan seguido. Buscamos quién la pague de mi amargura. Buscamos quién la pague de que las cosas no me hayan salido como yo esperaba por mi propia culpa. Y ahí andamos. No hacemos nada al principio. Simplemente vamos añadiendo amargura a nuestro corazón. A veces se suelta cuando platicamos con otros y soltamos un poco de nuestro veneno, de nuestra amargura, hasta que un día pasamos a la acción. Gracias a Dios vivimos en una sociedad donde si usted mata a otra persona lo van a llevar a la cárcel, así que lo piensa dos veces y lo que decide hacer es destruir el testimonio de la otra persona. Todos hemos visto, sabemos que algunos de los más grandes incendios que hay ahorita en otras partes del mundo es por una chispa que no fue apagada correctamente. Y fueron a un campamento, no apagaron bien el fuego, quedó una briznita, una cosita ahí quemándose, se va la persona y al ratito está toda una comunidad siendo evacuada porque hay un incendio generalizado. Así es el pecado no tratado. El pecado destruye sueños, hermanos, destruye esperanzas, destruye nuestra adoración y comunión con Dios, destruye nuestras relaciones con otros y finalmente nos separa de Dios. Dice ahí versículo 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El pecado fue tan destructivo para Caín que cuando Dios se le acercó y le dio la misma oportunidad que a Eva y que a Adán de confesarle su pecado, Caín prefirió faltarle el respeto a Dios e ignorar la oportunidad. Llega a Dios y le dice: ¿dónde está tu hermano Abel? Esa pregunta era muy simple y era fácil de contestar: Señor, fui vencido por el pecado y lo maté. Sonaría cruel, ¿verdad? Pero era tan simple con decir: Señor,
me venció el pecado y maté a mi hermano. ¿Cuál fue su respuesta? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El pecado es tan terrible que llega un momento en que la persona prefiere faltarle el respeto a Dios que confesar su pecado. Prefiere ignorar la oportunidad de confesar su pecado y ofender a Dios que doblar rodillas y decir, Señor, pequé yo, perdón. El pecado no podía quedarse impune, dice ahí, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El pecado nunca puede quedarse impune. Jamás. Puede parecer que la justicia humana es corta, y es cierto, es corta, pero Dios no puede ser burlado. Jamás puede ser burlado. No podía quedarse simplemente, bueno, pues ni modo, ya mataste a tu hermano. La sangre de tu hermano clama justicia, y justicia se le va a hacer. Así es nuestro Dios es justo. La gran oportunidad que tuvo Caín en el momento en que Dios le dijo, ¿qué has hecho? En el momento en que le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Ahí estaba el momento preciso para decir, para decir a Dios, yo pequé, maté a mi hermano, perdóname. Pero la respuesta es, no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces la oportunidad de confesar había pasado. A veces pensamos que tenemos la oportunidad de confesar todas las veces que nosotros esperemos, todo el tiempo podemos esperar 1 año, 2 años, 3 años y confesar nuestro pecado. Cuando Dios nos enfrenta a nuestro pecado, esa es la oportunidad. Después ha pasado. Para Caín pasó el momento y le dijo, ahora viene la justicia. Dice, ahora pues, versículo 11, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios maldijo a la tierra, pero no maldijo a Adán y a Eva. No sé si ya leyeron bien ese pasaje. Dios maldijo la tierra, pero no a Adán y a Eva. Puso a Eva en enemistad con la serpiente y su descendencia, no en enemistad contra Dios. Y por primera vez Dios maldice a un hombre. Maldito seas tú de la tierra. Aquí ya no estaba maldiciendo a la tierra. Aquí Dios estaba maldiciendo a Caín. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La oportunidad que tuvo Caín de confesar pasó, ahora viene la justicia y Dios le anuncia a Caín que ahora él está bajo maldición, que ahora la tierra que de por sí ya estaba maldecida, ahora aparte de eso no le iba a dar a él fruto, a él le iba a costar trabajo, él iba a llorar, él iba a sufrir, él iba a vivir errante, él iba a cortar relación con su familia, él iba a andar bajo intenso dolor. Y la respuesta de Caín nos recuerda que el pecado es capaz de, además de todo esto, distorsionar la visión que tenía de Dios. La respuesta de Caín fue, eres injusto, Dios. Grande es mi castigo para ser soportado. No es justo. Yo nada más maté a mi hermano. No tenías por qué castigarme así. Yo nada más lo maté, pero tú tuviste la culpa. ¿Para qué aceptas su ofrenda y no la mía? Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, tú me echas hoy de la tierra.
Él no fue el que lo echó. Caín fue el que provocó que lo echara. Él nunca dijo, aquí yo hice el mal y merezco que me eches de la tierra. Él dijo, tú me echas de la tierra. De tu presencia me esconderé. Y no tiene la intención de, ahora te tengo temor, sino la idea es, ahora no me vas a volver a ver, Señor. Yo me voy a esconder de tu presencia. Al único que le tengo miedo es que a la gente se cobre lo que le hice a mi hermano. Eso es lo único que le tengo miedo. No le tengo miedo a lo demás. Yo temo a que cualquiera que me hallare me matará. Y todavía Dios, siendo misericordioso, puso en él una señal para cuidar a Caín. No lo merecía. Merecía la muerte. Pero Dios todavía cuidó de Caín. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Y la idea es que finalmente Caín le dio la espalda a Dios. A partir de ahí él viviría lejos de Dios, apartado de Dios. La espalda ya se la había dado a Dios. No fue Dios el que le dio la espalda a Caín. Fue Caín el que le dio la espalda a Dios. Dios le dio la oportunidad a Caín de tratar el pecado. Dios le dio la oportunidad a Caín de confesar el pecado. Pero el pecado es tan terrible que destruyó la vida de Caín. El pecado puso a Caín en un punto sin retorno. A partir de ahí ya no pudo confesar, ya no pudo arrepentirse. A partir de ahí, por el resto de su vida en este mundo, él se alejó de Dios para no volver más. Es la primera persona que da la espalda a Dios para no volver. ¿Cuántas personas en nuestra iglesia han llegado al momento en que ya no hay retorno? En que se hunden tanto que piensan que no vale la pena confesar y arrepentirse y se apartan para no volver jamás. Y dan la espalda a Dios para no volver por el resto de sus vidas. ¿Cuántas personas se apartan para no volver más? Y es tan horrible el pecado que cualquiera de los que estamos aquí, un día podríamos ser los que lleguemos a un punto sin retorno. Tan enredados en el pecado que ya no podamos salir. Y ya no hay vuelta atrás más que el juicio de Dios. Es como un niño que se perdió en el centro comercial y pensó que podía encontrar a sus papás por sí solo. Y en vez de encontrarlos se fue alejando, hasta que ya no pudo volver. El pecado destruye sueños y esperanzas. El pecado destruye lo más precioso que tenemos como cristianos, la adoración y la comunión con el Señor. El pecado destruye nuestras relaciones con otros. Pero lo más terrible es que el pecado finalmente separa de Dios y lleva a punto sin retorno. Podemos estar aquí, hermanos, pero si el pecado se deja, no estamos agradando a Dios. Si dejamos el pecado en nuestro corazón y tratamos de buscar a los responsables afuera de nosotros, nos vamos contaminando más y más y nos separamos de Dios hasta un punto sin retorno. Usted tiene dos opciones. El pecado está a la puerta. Usted decide tratarlo y traerlo al altar o retenerlo y un día ser parte de aquellos que se apartan para no volver jamás. Vamos a orar.